Buen día. ¿Se escucha bien? Buen día, profesor, se escucha perfecto. Buenísimo. En 2 minutos arrancamos. Esperar que entre Ariel. Ya va a ingresar Ariel y empezamos con la charla.
Ahora sí. Buen día a Ariel. todos. Buen día, estimadísimo. Hola, buen día. Bueno, Dios. les voy a presentar a un gran amigo, Ariel Martínez Bordaisco, que es docente de nuestra facultad y es el actual presidente del Consejo Deliberante de Mar del Plata. Preside ese cuerpo legislativo que realmente tiene una importancia central en la vida de la ciudad, pero que además tendría que configurar en el marco de la autonomía municipal un verdadero poder legislativo, y muchas veces no se llega por cuestiones vinculadas a la ley orgánica municipal de la provincia de Buenos Aires, que nos va a explicar seguramente, lo que nos va a explicar seguramente Ariel en un ratito. Le agradezco que nos dedique su tiempo y parte de su agenda, que es bastante complicada, a darnos una clase y a compartir con nosotros un espacio. La modalidad va a ser, como siempre, una exposición de Ariel, y luego me van haciendo llegar quien quiere preguntar por el chat, y yo le voy dando la palabra para tener un debate ordenado. Así que, Ariel, te agradezco mucho que estés con nosotros, y dale nomás. Bueno, gracias, Diego. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, Diego me presentó como docente de la facultad, que quizás seguramente él va a coincidir conmigo, una de las cosas más gratas con las que nos sentimos identificados, pero bueno, también ser amigo de él y bueno, considerarme su amigo también es una realidad. Así que para mí es un placer hoy estar a la mañana con ustedes. Perdón que entré tarde, pero venía del despacho de la privada. Como saben, y Diego ya les dijo, obviamente en enero la ciudad hay mucho trabajo político y de gestión política y legislativa, así que bueno, disculpen la tardanza, y bueno, como dijo recién Diego, podemos ir adentrando en algunos temas referidos al funcionamiento del Consejo en el marco de la LOM, como dijo Diego recién. A ver, primero, y si quieren lo vamos dividiendo para que pueda ser divertida o mínimamente atractiva para ustedes la exposición, y que les deje algo para que sepan del funcionamiento de una institución tan importante en nuestra ciudad como es el Consejo Deliberante, porque aparte representa, sin lugar a dudas, es la más democrática de las instituciones municipales, como lo son dentro del sistema republicano los otros sistemas legislativos nacionales y provinciales, porque es donde se ve la representación de la ciudadanía en su máxima expresión, porque están representadas todas las fuerzas políticas, tanto aquellas que han obtenido el triunfo y gestionan el Ejecutivo, como las que son minoritarias y han logrado romper el piso para lograr la representación dentro del Consejo. Entonces se vive un cuerpo que es un órgano colegiado, donde hay un debate muy profundo y es una discusión muchísimo más horizontal que la que se suele dar en los ejecutivos municipales. Arranco con lo que dijo Diego, si les parece, le tomo hago piecito en el planteo respecto de la autonomía, que para entender quizás la naturaleza jurídica, ya que ustedes son estudiantes de Derecho, la naturaleza jurídica de este Consejo Deliberante. Bueno, Diego lo dijo con mucha claridad, él es docente además de esta materia de Derecho Constitucional, y es una persona que ha bregado y sigue bregando por la autonomía municipal dentro del marco del sistema jurídico argentino y de la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, la última reforma constitucional nacional, que lo tuvo, y le digo para que sepan, y seguramente ya se los ha dicho a Diego como protagonista, porque participó en forma activa como jurista y como asesor de uno de los bloques más importantes que tuvo esa reforma, de la discusión de la reforma constitucional. Allí podemos ver que la Constitución incorporó la autonomía funcional, administrativa, política, económica del municipio, de los municipios, en su artículo 123, conjugándolos ambos con el artículo 5 del 123, y eso hoy no se ve reflejado. Luego, esa fuerte impronta que tuvo esa incorporación de ese artículo no terminó viéndose reflejada o tomada por la Constitución de la provincia,
lo que eso generó que ahí nos quede algún tipo de situación. Quizás algunos lo plantean la inconstitucionalidad, o lo que sí hay es un vacío de la Constitución provincial luego de la fuerte impronta que la Constitución Nacional dejó respecto a la autonomía municipal. ¿Y a qué me refiero con este vacío? Bueno, la Constitución provincial, y eso no quiero ser comedido y tomarme atribuciones de lo que seguramente Diego ya les dio o les va a dar, pero la Constitución provincial fija en la legislatura la potestad de legislar una ley de ordenamiento de las municipalidades, que es la que tenemos hoy, que ahí acaba de poner Diego en el chat, que es una ley que organiza el funcionamiento de los municipios, y de esta forma vemos cómo se vulnera, digamos, esa autonomía municipal que fue consagrada en el 123 de la Constitución Nacional. Es decir, hoy la legislatura, a través de una ley orgánica de municipalidades, estableció el funcionamiento administrativo, político, económico de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, de los 135 distritos, todos por igual en una misma ley. Imagínense, es lo mismo Mar del Plata o General Porredón que Lezama, Tordillo o Guido, sin desmerecer a los otros distritos. Si hay algún vecino de ahí, perdónenme, no lo estoy diciendo peyorativamente, sino que lo digo desde un punto de vista de que son completamente distintas las complejidades políticas, económicas, tributarias, que pueden tener una u otros distritos. Dicho esto, y al margen de eso, los que estamos aquí nos sentimos totalmente seguros de que aún a pesar de eso seguimos teniendo la autonomía la autonomía municipal que nos consagra la Constitución Nacional, y en el marco de ese es que decimos que nuestro cuerpo es un cuerpo representativo, de carácter representativo desde el punto de vista jurídico, como lo son las legislaturas nacionales y provinciales, más allá de las dificultades administrativas que hoy vamos a ver de estar pendientes o atados en una ley que ha sido aprobada por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, entonces, autonomía, por supuesto nosotros seguimos bregando por que se consagre esa autonomía, pero entendemos que el 123 de la Constitución, por supuesto, está en la punta de la pirámide kelseniana de la jerarquía legal. Por lo tanto, seguimos entendiendo que el Consejo Deliberante estamos ante un órgano representativo y que tiene ese carácter como debe ser. Bien. ¿Quién integra los consejos deliberantes? Y bueno, ustedes lo deberán saber. La ley orgánica de las municipalidades establece que son los concejales quienes integran el cuerpo y son electos por la ciudadanía. Bueno, aquí con claridad estamos viendo ese carácter representativo del cuerpo, y los concejales que son electos por la ciudadanía con los sistemas, en virtud del sistema DON de mayorías, como establece nuestra legislación, hace que el cuerpo esté integrado, sea un cuerpo colegiado, donde los concejales que integran, en el caso de General Porredón, según la LOM, nos corresponden 24 concejales que son electos por el pueblo y vecinos de Mar del Plata y de Batán, y esa elección de esos concejales se van a dar sus propias autoridades, van a autorregularse en términos de su conducción política administrativa como cuerpo, y van a tener tareas importantes que vamos a ver ahora, una vez que analicemos la estructura interna. Entonces, primero, bueno, el debate de la autonomía, que ya lo dejamos planteado, y la naturaleza jurídica del órgano como un órgano representativo colegiado. En cuanto a quién lo integra, son los 24 concejales que se dan sus propias autoridades. ¿Cómo es que se dan sus propias autoridades? Lo dice también la Ley Orgánica de Municipalidades en la apertura de sesiones ordinarias, en la sesión preparatoria. Los concejales electos deciden, votan, acuerdan, y luego se lleva adelante el voto de quiénes van a ser sus autoridades. ¿Y cuáles son las autoridades que establece la LOM? Presidente, vicepresidente primero y segundo, secretario del cuerpo,
que ese sí no es un concejal, es la única excepción que no es un concejal, sino que es una persona que es elegida por el cuerpo, pero no reviste la calidad de concejal, los otros sí revisten la calidad de concejal. Y también allí, en ese momento, en esa preparatoria, se establecen las comisiones internas, que son las que van a regular el funcionamiento interno del Consejo Deliberante. Por lo tanto, entonces ahí tenemos, como decía recién, establece ese cuerpo, se establece sus funciones. ¿Por qué? Porque en el Poder Ejecutivo las cosas están muy claras. La máxima cabeza de ese Poder Ejecutivo es el intendente, y para abajo tiene establecido su organigrama, que depende de las decisiones que el intendente establezca. En el caso de nuestra ciudad, secretario, presidentes de entes, que tenemos entes que conducen todos la gestión política de la ciudad. En el caso del Consejo Deliberante, aquí se da una diferencia por este caso de que es un cuerpo colegiado y representativo, que se dan sus propias autoridades y los concejales eligen al presidente del cuerpo. Bueno, en este caso me tocó a mí, tuve el honor y el orgullo de ser elegido por mis compañeros por unanimidad para presidir el cuerpo desde el día 11 de diciembre del 2019. Bien. Si les parece, vamos a avanzar hacia las tareas que tiene el Consejo, y yo así vamos, o cuáles son las misiones y funciones, o cuáles son las funciones que realizan dentro de un sistema republicano, así vamos avanzando a lo que nos ocupa. Bien, si podemos pensar entre todos juntos en un sistema republicano como que somos, donde hay división de poderes, podemos entender que nuestro poder, que es el poder legislativo municipal, eso ya logramos acuerdo, puede tener algunas tareas centrales que las vamos a ir comentando y desarrollándolas. Primero, una tarea administrativa. ¿Qué es la tarea administrativa que tiene? La más simple. El cuerpo se autogestiona. Es decir, a mí como presidente del cuerpo, con las autoridades de las que integramos la mesa directiva, somos los que establecemos la conducción administrativa del cuerpo. Es decir, el cuerpo que está integrado por concejales, pero también está integrado por empleados, trabajadores y trabajadoras de la planta municipal que desempeñan tareas para poner en funcionamiento el sistema legislativo. Es decir, un área de comisiones, un área de administración propiamente dicha, donde se establecen todas las compras que son necesarias para llevar adelante la tarea del cuerpo. Por ejemplo, en esta pandemia nosotros tuvimos que desarrollar un montón de herramientas informáticas para poder lograr que se lleve adelante las votaciones y las deliberaciones del Consejo en forma virtual. Y bueno, eso fue todo tarea de los espacios administrativos informáticos que están dentro de la planta municipal. Por lo tanto, la conducción administrativa del cuerpo, en cuanto a remoción, designación de empleados, sanciones, por supuesto también en caso de incumplimiento, tanto a empleados si incumpliesen, y todas aquellas cuestiones que están dentro de la potestad del presidente, y por supuesto con la ayuda, colaboración y ratificación y control del secretario, van tomando todas las decisiones administrativas del cuerpo. Para su funcionamiento, para el funcionamiento del sistema legislativo, garantizando el funcionamiento del sistema legislativo en nuestra ciudad. Ese sería el primer rol que tiene. El segundo rol, y quizás, obviamente dejo el legislativo para el final, mejor lo digo ahora, sí, creo que es, por supuesto, el más importante. Por supuesto, el rol legislativo. ¿Y cómo podemos, si se quiere dividirlo, ese rol legislativo? Quizá, por supuesto, el central en un sistema. Bueno, nosotros podemos decir que en ese rol legislativo el cuerpo primero funciona en comisiones. Seguramente ya han visto o han hablado con algún referente, diputado o diputada nacional o provincial que les ha contado cómo funciona, o el propio Diego, que tiene funciones importantísimas en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, les ha contado cómo funciona el legislativo nacional y el legislativo provincial. Bueno, en este caso nosotros también, en la misma funcionalidad que tienen esos cuerpos, tenemos comisiones internas. Esas comisiones internas, para que ustedes lo puedan entender, cuando ingresa un expediente, ya sea a través de una propuesta del Ejecutivo, de un concejal,
o de un particular, cualquiera fueran las propuestas que se efectúen, esa propuesta, ese expediente, ingresa en las comisiones internas que son las que generan el debate, la primera etapa del debate. En esas comisiones internas, regulados por el reglamento interno del Consejo Deliberante, que aquí quizás, y esto no lo dije, pero aprovecho para decirlo, son las dos legislaciones más importantes en las que nos basamos en el Consejo para ir tomando las decisiones diarias acorde a derecho. La Ley Orgánica de Municipalidades y el reglamento interno del Consejo Deliberante, que es la que va marcando, si se quiere, la cancha legal en la que se van moviendo los distintos bloques políticos en el debate legislativo, ¿no? Entonces, LOM y el reglamento interno del Consejo Deliberante, que si Diego no se los dio, me comprometo en pasárselo ahora para que los puedan tener y puedan leerlo, que ha sufrido varias modificaciones en este año, por ejemplo, las atinentes a incorporar la virtualidad en el debate legislativo. Bien, las comisiones internas entonces llevan adelante el debate legislativo de esos expedientes que han ingresado. ¿Y cómo lo llevan adelante? Bueno, hay división de comisiones por temática. Todas las comisiones están integradas por todas las representaciones políticas, según, por supuesto, la cantidad de concejales y de votos, todo relacionado entre la cantidad de votos y concejales que han obtenido en las elecciones legislativas. Entonces, en virtud de la cantidad de concejales que poseen, se hace un porcentual que establece el reglamento que da una representatividad de todos los bloques políticos o según la elección que hayan hecho, en la mayor cantidad de comisiones que puedan integrar. Es decir, ahí está medianamente garantizada la representación de mayorías y minorías. En esas comisiones que hoy se han modificado, se han renovado de la última modificación que obedecía del año 2008, creo, 2009, se han incorporado nuevas comisiones, como la Comisión, por ejemplo, de Género, Mujer y Políticas de Diversidad, y la Comisión de Seguridad y Protección Comunitaria, que antes no existían. Se han modificado, por ejemplo, la Comisión de Promoción y Desarrollo, con el nombre Industria, Producción, Comercio, Innovación y Trabajo. Y esto que ustedes quizás lo escuchan y dicen, ¿para qué lo cambiaron? Si es solamente un cambio nominal, es porque imagínense que el debate que se da en la calle y los proyectos que entran a la comisión que se le da giro a la comisión que corresponde según la temática. Es decir, ustedes mañana incorporan un proyecto involucrado a, por ejemplo, generar igualdad de acceso a cargos jerárquicos en empresas privadas, entre mujeres y hombres o entre distintos géneros. Ese proyecto entraría dentro de la Comisión de Género, que por supuesto porque está vinculado con la temática, y luego iría a la Comisión de Legislación, que es la comisión que hace el contralor jurídico de cada uno de los expedientes que van entrando. Bueno, de esta forma, fíjense, lo que intentó el Consejo hacer es adaptar al debate que se da hoy en la calle, a la discusión que se da en la calle, y acercarlo a la realidad de la discusión que se está dando, modernizarlo, de que por supuesto luego de más de 10 años estaban anticuadas las reflexiones respecto a qué comisiones teníamos. Bueno, en las comisiones ahí se debate, y si el expediente logra aprobación, un despacho positivo, ya sea por mayoría, por unanimidad, o la forma que pueda construir el consenso para que ese expediente pueda avanzar, llega al debate en el recinto de sesiones, donde buscará convertirse en legislación de nuestra ciudad. Entonces, comisiones internas, primera cuestión en el debate legislativo. Segunda cuestión, ¿qué definiciones legislativas, qué actos administrativos emite el Consejo Deliberante este vez aprobados en esa sesión? Bueno, como actos administrativos emite ordenanzas, que es en esta defensa fervorosa de la autonomía municipal que hacemos con Diego, lo entendemos como es una ley general, pero en el ámbito municipal. Regula, por supuesto, cuestiones generales de cualquier tipo que a ustedes se les pueda ocurrir, y ese proyecto de ordenanza es quizás donde se hacen la mayor cantidad de
modificaciones. Por ejemplo, todo lo que regule el comercio en nuestra ciudad, o cualquier otra cuestión que haga a la necesidad de los vecinos de la ciudad. Hay proyectos de decreto, que ahí los decretos están vinculados generalmente o a una decisión específica, decretos de presidencia o decretos que emiten del cuerpo, que ahí específicamente se da cuando, como decía recién, dos tipos de decreto. Son actos administrativos, por supuesto, también revisten calidad de actos legislativos, pero aquí no son de incidencia general, como dije recién yo, cuando hablaba de la ordenanza, que es lo asemejaba a la ley, sino que hay una incidencia individual, y en muchos casos también son referidas a la composición o organización interna del Consejo Deliberante, o un rechazo a solicitudes de algún particular. Bueno, ahí es donde involucramos lo que establece el decreto, que como le dije recién, algunas son decretos que salen del todo el cuerpo y otros son decretos que son potestad de la presidencia. Proyecto de resolución, y ahí estamos hablando de una definición política. El cuerpo como cuerpo político expresa una opinión respecto a algún asunto, ya sea público o privado, o manifieste una voluntad de alguna manera a través de ese proyecto de resolución. Por ejemplo, un repudio. El cuerpo, Consejo Deliberante repudia determinada actitud, o un beneplácito. No sé, el cuerpo manifiesta el beneplácito de, no sé, de que Boca haya ganado la Copa de Articia, como pasó este año. Bien, comunicación. Sería la cuarta pata. Ahí tenemos, en realidad es una proposición que el Consejo hace de contestar, recomendar o solicitar o exponer algo por parte del cuerpo. Por ejemplo, si algún bloque puede solicitar que se informe respecto de tal o cual partida, o respecto a la necesidad de una inversión, el arreglo de una calle, a cómo se está llevando adelante, cómo se va a llevar adelante, por ejemplo, el proceso de vacunación, si es que el Ejecutivo Municipal integra o es parte de esa discusión o de ese debate, cualquier cuestión, cómo se está, no sé, múltiples cuestiones, cómo se está desarrollando la política turística de la ciudad, cuántos turistas han ingresado, cómo es el cumplimiento de los protocolos, o recomienda, pide al Ejecutivo que haga cumplir con mayor rigurosidad, por ejemplo, los protocolos que se llevan adelante. Bueno, cualquiera de esas medidas están vinculadas o realizadas a través de, como les decía yo recién, estos cuatro de estas comunicaciones. Entonces, proyecto de ordenanza, ya le dije lo más parecido a la ley, proyecto de decreto de carácter individual, acto administrativo de carácter individual, proyecto de resolución, es la opinión política o la recomendación que hace el cuerpo, el proyecto de comunicación pide informes, reclama, solicita, pide que se actúe de una manera. Bien, entonces ya sabemos cuáles son los actos administrativos que emite el Consejo Deliberante. Sabemos, primero se debate en la comisión interna y después va a las sesiones. Y bueno, ¿qué tipo de sesiones encontramos en el Consejo? Bueno, la primera ya la dije, es la sesión preparatoria. Esa es la sesión donde el cuerpo elige sus autoridades, como les dije antes, y ya lo conversamos. Generalmente las sesiones preparatorias se dan en el comienzo del periodo legislativo. Antes era en abril, ahora es en marzo. Las sesiones preparatorias lo que hace es, primero, hay una primera donde se consagra y se reciben los diplomas de aquellos concejales que fueron electos, y eso lo hace la Junta Electoral, la Justicia Electoral Provincial, y después se constituye el órgano y se eligen las autoridades, como le dije la vez pasada, recién cuando estábamos conversando, que ahí se eligen por el voto de las mayorías, eligen a la composición completa, presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo y
del secretario del cuerpo. Y ahí empiezan a funcionar. Esa es la sesión preparatoria. Cuando a las sesiones ordinarias, bueno, allí sí, ustedes han visto que, y vuelvo a decir, quizás me repito con algo que esté vinculado al Poder Legislativo Nacional y Provincial, si es que ya lo vieron con Diego, bueno, ahí comienza el periodo donde el Consejo va a ejercer en forma plena todas las atribuciones de lo que estamos hablando recién. Tiene una fecha de iniciación, tiene una fecha de finalización. Generalmente, en la primera, en la apertura de las sesiones ordinarias, el intendente se hace presente para explicar, hablar ante el Consejo y a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas de la ciudad, cuál es su plan de gestión, su plan de gobierno. Y después es el reglamento interno del Consejo el que establece la forma de sesionar, cuántas sesiones van a ser, qué días, estas sesiones ordinarias, que en nuestro caso son los segundos y cuartos jueves de la semana. Por supuesto, esto en tiempos normales. Imagínense, en tiempo de pandemia funcionamos de una forma completamente distinta a la que habíamos funcionado con anterioridad. Quizás a veces, muchos días, alguna sesión, fue muy difícil sostener el sistema de sesiones ordinarias, pero eso no significó que el Poder Legislativo se haya detenido en un solo día, sino que por el contrario siempre funcionó, ya sea a través de los presidentes de bloque, una comisión especial que se generó, y después, por supuesto, utilizando la virtualidad que hoy tenemos. En la última sesión tuvimos, si no recuerdo mal, 16 concejales presenciales y el resto de concejales en la virtualidad. Bueno, sesiones de prórroga, que es cuando se pide que se extienda, porque usted lo ha visto, este año en el Consejo hubo prórroga también, que hemos extendido el lapso del proceso ordinario. En diputados tengo entendido que también, no sé, Diego me corregirá, pero creo que en diputados también se ha extendido el proceso y se ha habido una prórroga. Sesiones especiales, y esas sesiones especiales son aquellas que el cuerpo va a determinar dentro de las sesiones ordinarias y de prórroga, generalmente para determinadas cuestiones que la LOM o la Constitución Provincial le marcan. Y por último, sesiones extraordinarias, como la que tuvimos la semana pasada, que son aquellas que se convocan por algún interés público, por alguna urgencia, esto ya fuera del sistema ordinario, que les dije recién, que se justifique y necesita necesariamente que esa convocatoria sea por parte, tiene que recibir la firma de 1/3 de los miembros, es decir, en nuestro caso son la firma de 8 concejales, tienen que firmar la convocatoria de sesión extraordinaria para tratar un tema en particular. Ahora, diputado plantea, por ejemplo, sesiones extraordinarias esta semana, no sé si lo vieron, diputados nacionales. Aquí en el Consejo, la semana pasada, tuvimos una sesión extraordinaria para debatir el presupuesto de obras sanitarias, para debatir el nacimiento del distrito de tecnologías o de la industria del conocimiento. Son algunas modificaciones que eran necesarias sacarlas ahora por su trabajo, y por lo tanto fueron incorporadas en una sesión extraordinaria que logró 8 votos la firma de 8 concejales y concejalas para poder llevarlo adelante. Bien. Quizás podemos, entonces ahí tendríamos, a ver si me vuelvo a ordenar, la función administrativa del cuerpo, la función legislativa, en un análisis por arriba, y ahora cuando abramos a preguntas quizás podemos ir más al hueso. Función de control o contralor. Bueno, como ustedes saben, el sistema republicano prevé que el contralor recíproco entre los distintos poderes que integran la división de poderes de un sistema tan importante, y por supuesto el poder legislativo se convierte aquí en los municipios, en un órgano central, en el contralor de lo que desarrolla el poder ejecutivo. Si uno lo piensa, quizás, y Diego me cambiará, pero si uno piensa, quizás los órganos que ejercen un contralor dentro de la administración pública, sin ir a lo que es el control judicial, por supuesto que siempre estamos todos supeditados a ese control judicial, ese control está en manos del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Deliberante, en lo que hace externo al funcionamiento del Ejecutivo.
Por lo tanto, fíjense la importancia, digo, ¿no? El cuerpo legislativo, donde están integradas todas las mayorías y minorías y tiene la integración plena democrática, además tiene un rol central en el control de la ejecución del Ejecutivo. Ahí se lo decimos a Guerri, las sesiones de prórroga son aquellas sesiones cuando se termina el periodo ordinario, bueno, se puede pedir la prórroga de ese periodo para que pueda continuar el tratamiento ordinario de los temas que han quedado, por supuesto, todo fundamentado en la necesidad o interés público. Bien, entonces les decía, respecto a la función del control y esta vinculación con el sistema republicano. Bueno, la función del control, ¿cómo la va a ejercer? Bueno, con múltiples cuestiones. Las más importantes, el cuerpo, por ejemplo, va a resolver respecto al presupuesto y la ordenanza fiscal e impositiva, es decir, cómo el cálculo de gastos y recursos, es decir, cómo va a obtener los recursos para financiarse el Estado, de qué manera, tiene que explicarlo, explicitarlo, de qué forma, cómo va a ser las tasas que va a imponer para poder solventar la estructura administrativa, funcional del municipio, y cómo los va, una vez que explica cómo lo va a recaudar, va a explicar cómo lo va a gastar, es decir, de qué forma, cuáles son ese cálculo de gastos que va a llevar adelante. Bueno, eso tiene que ser necesariamente aprobada por el Consejo Deliberante, porque así lo dice la LOM. Y fíjense, ya es el primer contralor, es decir, es el Consejo Deliberante el que tiene que trabajar para conseguir las mayorías, para poder obtener una fiscal impositiva de un presupuesto que diga cuáles son las tasas que le van a imponer a los vecinos, es decir, cómo va a recaudar y cómo lo va a gastar. Entonces, desde ese lugar ya aparece quizá una cuestión de contralor importante. Aquí hay además de la intervención del Consejo Deliberante, está lo que se llama la Asamblea de Mayores Contribuyentes, de concejales y mayores contribuyentes, entre los concejales y los mayores contribuyentes, que tienen un sistema de elección, que la verdad que esto es opinión completamente personal, no sé qué pensará Diego, creo que es un sistema completamente vetusto, que hoy no obedece en lo absoluto a la realidad de nuestra vida en sociedad, que ha quedado completamente desactualizado de lo que fue la LOM, y que la verdad que genera más complejidades a la hora de las convocatorias, de sus elecciones, de sus inscripciones, que incidencia política en mejorar, en perfeccionar, en subirle el nivel a la discusión sobre el presupuesto de la fiscal impositiva. Hay que tratar de avanzar a otro sistema totalmente distinto, es otra de las cosas que ha quedado completamente desactualizada de nuestra ley orgánica de municipalidades. Pero bueno, sí es importante que hoy nosotros discutamos cómo va a recaudar y cómo va a gastar el presupuesto el Ejecutivo Municipal. Segunda cuestión de contralor que va a tener el Ejecutivo Municipal, además va a tener que aprobar la rendición de cuentas, es decir, a año vencido, el área legislativa, el departamento legislativo o deliberativo de los municipios, van a tener que discutir y aprobar cómo ha llevado adelante la ejecución de su presupuesto y cómo en ese marco de cómo ha llevado adelante la ejecución del presupuesto, cómo ha sido todo el proceso durante de esa gestión, que termina siendo prácticamente un análisis, una rendición que va a tener que hacer el Ejecutivo de cómo gastó el erario público, que no le pertenece a ningún Ejecutivo, sino que le pertenece a todos los vecinos y vecinas. Fíjense, segunda cuestión de contralor, central e importante en el caso del Consejo Deliberante, no solamente va a tener que aprobarlo cómo va a obtener la plata y cómo lo va a gastar, sino que además va a tener la posibilidad de controlar después efectivamente cómo llevó adelante el gasto en discusión política, donde están representados todos los bloques políticos de nuestra ciudad que han tenido representación. Imagínense, como les decía recién, la importancia que va a tener esta discusión
en términos económicos, que si se quiere es uno de los contralores más importantes. También, además de estas cuestiones de discusión política, va a tener la posibilidad de discutir también, pedir informes o la presencia del intendente para discutir o presentarse por algún tema en particular, que ahora vamos a ver cómo funciona. Convenios, acuerdos, aprobaciones, todos van a tener que pasar por que el Departamento Ejecutivo lleve adelante en cualquier tipo de discusión, sí o sí van a tener que volver a pasar por el Consejo Deliberante para su aprobación en cuanto al convenio que ha celebrado, ya sea un convenio para obtener un leasing en un banco público, o convenio que celebre con una universidad, o que celebre con otros estamentos del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, necesariamente va a tener que pasar por el Poder Legislativo de los municipios. Lo que hace, por ejemplo, a la concesión de servicios públicos. Bueno, fíjense, lo que hace específicamente la concesión de servicios públicos. Hoy se está debatiendo el pliego de bases y condiciones del transporte público urbano de pasajeros en nuestra ciudad, que ha comenzado el debate el 28 de diciembre. Fíjense que va a necesitar sí o sí de aprobación en el Consejo Deliberante, que es donde está haciendo el debate. En este caso, bueno, puede ser que haya la voluntad política del Ejecutivo de hacerlo, pero lo importante es acá que haya o no haya la voluntad, tiene que hacerlo sí o sí. Digo, está compelido por la normativa, y esto es parte de la garantía de este control. Fíjense, si no pasara por el Consejo, el Ejecutivo por sí solo, sin necesidad de acuerdo político entre todas las fuerzas políticas que integran un órgano colegiado y representativo como es el Consejo Deliberante, podría aprobar, por ejemplo, la licitación de cualquier concesión de un servicio público. Lo mismo sucede con las transferencias a título gratuito, permuta de bienes municipales, las donaciones, aceptación de donaciones o rechazarlas. Bueno, fíjense, todas cuestiones que son centrales y que involucran tanto erogaciones como incrementos en el sistema de la administración central municipal, va a necesitar necesariamente que pase por el Consejo Deliberante. Bueno, y por último, yo les comentaba, en esta área de Contralor, dentro de las atribuciones que tiene, puede pedir la concurrencia o el llamado al Consejo Deliberante del intendente municipal a suministrar informes sobre los temas que estén vinculados con el hacer de la administración municipal, y si él no concurre o su negativa puede ser considerada como una gravedad o como una falta de gravedad si el intendente no lo hiciese, por supuesto resuelto por una mayoría agravada, que es lo que establece nuestra legislación. Por último, entonces, tarea administrativa, tarea legislativa, tarea de contralor. Por último, esta es un poquito más polémica, pero creo que también es importante que la sepan. La tarea política de un cuerpo de esta naturaleza. Tiene una tarea política central. Hoy los consejos deliberantes, en la modernidad, han dejado de exclusivamente tener una tarea específicamente legislativa, técnica, donde se debate esto que conversamos recién, las ordenanzas, las comunicaciones, las resoluciones, los decretos, y tiene una tarea política muy importante en la escucha del vecino. Si ustedes ven, cada vez que hay quizás algún conflicto que no tiene resolución, bueno, en muchos casos la gente acude al Consejo Deliberante porque es ese órgano representativo que confluye todas las formas de pensar de los vecinos de Mar del Plata, es decir, están representados políticamente ahí en el Consejo. Está la oposición, que por supuesto también hace un contralor, y es lo importante el equilibrio en el sistema democrático político, en este caso municipal. Es el Consejo Deliberante una caja de resonancia para un montón de cuestiones, también para cuestiones que están vinculadas con interactuar, coordinar con poderes nacionales o provinciales, con otras áreas, con la sociedad civil. Tiene una tarea también ahí de intermediación, si se quiere, por ser un órgano tan representativo. Quizás alguien
ha votado a alguno de otros partidos que no son del partido del intendente y se sienten representados por ese concejal que puede llevar adelante en su voz la representación política de lo que un vecino está diciendo. Entonces, tiene una tarea política central en ese proceso de interacción, de discusión, de participación, de llevar la palabra en esa representatividad que tienen como funcionarios. Por eso lo vuelvo a decir y me hago piecito en la importancia de la autonomía y la representatividad que genera como un órgano colegiado de esta naturaleza. Entonces, quizás esas como 4 misiones centrales, la administrativa, la legislativa, la del control, importante en un sistema republicano, y por supuesto la tarea política. Si les parece, digo, aquí tuvimos un pantallazo, medio mezclado entre la LOM y algo de reglamento del Consejo Deliberante, sus misiones, su función, funcionamiento interno. Los dejo, la verdad que lástima que no, esta discusión no la podamos tener como la tuvimos en otros años con Diego en el marco del recinto, para que lo conozcan. Tenemos un recinto hermoso que es de Bustillo, de arquitecto Bustillo, del año 36, y la verdad que es parte del activo de nuestra ciudad, y donde se han dado las discusiones políticas más importantes de nuestra ciudad, toda la creación de lo que tenemos como institucional, la empresa Obras Sanitarias y tantas otras discusiones políticas que se han dado, y que la verdad que es un ámbito muy lindo para conocer. Así que, si les parece, hecha este mini raconto, digamos, del funcionamiento del Consejo, lo dejamos a Diego para que modere. Gracias, Ariel. Es importante que recalcaste, para que todos tengan las fuentes del derecho parlamentario en materia municipal. Ariel dijo muy bien, en la provincia de Buenos Aires, la Constitución Provincial, la Ley Orgánica Municipal y el reglamento del Consejo Deliberante son las fuentes del derecho parlamentario municipal. Fíjense que nuevamente, y a nivel ya municipio, el reglamento pasa a ser una nota característica del derecho parlamentario, ¿no? También en materia municipal, el reglamento interno pasa a ser la nota fundamental del derecho parlamentario. La posición fue muy clara y por suerte hay muchas preguntas, así que vamos a empezar rápido. Les pido, por favor, ya se los escribí, pero que vayamos directo a la pregunta porque hay muchos anotados y si cada uno hace una exposición se hace largo. Entonces, vamos directamente a la pregunta que le queremos hacer a Ariel. Primero, Valentina, por favor. Hola, buen día. La primera pregunta que tengo es en cuanto a la voz del presidente a la hora de emitir votos. Si es siempre que puede votar o solo ante situaciones especiales. Valentina, bueno, en este caso, como yo soy un concejal más, uno de los 24, así que voto en todas las ocasiones que se vote, siempre voto, o vota el presidente. La diferencia está en que cuando hay empate, es decir, que no hay posibilidad de obtener los votos para una definición, en ese caso el voto del presidente vale doble, que eso está también incorporado en la Ley Orgánica de Municipalidad y por supuesto en nuestro reglamento interno. Solo es la única diferencia, pero después se vota en todas ocasiones, y en mi caso, si yo quiero fundar o fundamentar mi voto, o en mi caso y el del presidente... Tiene que bajar a la banca, presidente. Debo bajar a la banca porque por supuesto si no estaría en un pie de desigualdad con mis colegas concejales hablando de arriba del púlpito y no bajando a la banca. Hoy, por protocolo, Diego, no sé si lo viste en alguna sesión, pero hoy por protocolo, como no tengo banca para bajar porque está dividida para garantizar el distanciamiento que establece el protocolo, lo tengo que hacer desde arriba del púlpito. Exactamente. Cuando el presidente quiere hablar como un concejal, fundamentar una ordenanza, baja a la banca, a su banca, y el vicepresidente o vicepresidenta del cuerpo lo reemplaza en la presidencia mientras él hace su discurso, y luego vuelve a subir y cambian nuevamente. Valentina, ¿una pregunta más será? Sí, tenía otra pregunta respecto a las sesiones de prórroga. Si tienen que darse expresa o tácitamente. O sea, si se tiene que fundamentar o simplemente puede continuar una sesión, como es en Nación, digamos. ¿Qué se hace? Se decreta la prórroga y a partir del momento que se decreta la prórroga por 30 días, como dice la LOM, a partir de ese momento todas las sesiones que tengamos, que son convocadas como se convocan las sesiones ordinarias, son sesiones ordinarias de prórroga. Entonces son expresas. Tiene que haber decreto. Gracias. Yamila Perrier.
Ahí está. Buenos días. Yo tengo una consulta con respecto a lo que dijo sobre la autonomía, que no sé si lo entendí muy bien. Dijo que en la Constitución el artículo 123 estaba incorporada, pero a la vez dijo que la ley orgánica de las municipalidades, que lo anotaron ahí en el chat, como que la veía afectada a esta autonomía. Con respecto a eso, para basarse, se van a tener siempre la prioridad lo que diga la Constitución, por la escala normativa. Pero hay Sí. mucha ¿Lo contestás vos, Diego, esto? Sí. hay mucha contraposición. Esa es mi Hola, pregunta. Yamila. Sí, hay mucha contraposición y de hecho hay constantes planteos de inconstitucionalidad. Yo soy de los que cree que la Constitución de la provincia de Buenos Aires es inconstitucional en ese punto respecto de la Constitución Nacional. El artículo 123 de la Constitución Nacional consagra la autonomía plena de los municipios y nuestra Constitución provincial no. Y tenemos que tener en cuenta que la Constitución de la provincia de Buenos Aires se modificó con posterioridad a la Constitución Nacional. Por lo tanto, pudo resolver ese tema, ¿sí? Claramente yo creo que vamos a ir a un proceso de reforma de la Constitución de la provincia, antes o después, para adecuarla a la Constitución Nacional y que los municipios puedan tener autonomía plena. Pero claramente yo creo que hoy hay una inconstitucionalidad. Creo que la Constitución de la provincia de Buenos Aires y que la ley orgánica es inconstitucional. Gracias. Sí, Graciela Funes. Coincido con Diego en su planteo por completo. Por supuesto, él que es docente de Derecho Constitucional y de este tema, aparte ha trabajado, ha presentado proyectos, me parecía correcto que conteste. Hay un proyecto actualmente en la Cámara, es importante esto, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Hay un proyecto del diputado Abad solicitando la convocatoria a una convención constituyente para modificar los artículos vinculados al régimen municipal, que se los puse en el chat, ¿sí? Pide la modificación de los artículos para adecuarlos al artículo 123 de la Constitución de la Nación. Está pedido en la provincia de Buenos Aires, se puede declarar necesidad de reforma por ley, como en Nación, ¿sí? Y ahí establece los puntos que se habilitan a reformar y Abad pide que sean exclusivamente los puntos vinculados al régimen municipal. Graciela Funes. Sí, buen día. Yo quería saber cómo es la elección del presidente y el vice, cuando recién son electos. ¿De qué manera llegan a determinar quién va a ser? A ver, lo que la ley te establece es que en esa sesión, cada uno tiene autoridades, la preside el concejal de mayor edad, la preside y queda como secretario el de menor edad. Queda entonces presidiendo, imagínate, ¿no? Asumen los 24 nuevos, algunos vienen como se renueva por mitades, algunos vienen de la composición anterior, otros vienen de la nueva composición. Quedan conduciendo el consejo, el concejal o concejala de mayor edad, y en el rol del secretario del consejo, el concejal o concejala de menor edad. Se abre a la discusión y el debate. Hay una regla no escrita de que la presidencia del consejo le corresponde a la lista que ha obtenido la mayor cantidad de votos en la elección anterior, en la última elección. No, es un costumbrismo político, no es una norma, una obligación. Y después es en base, como la mayoría de las cosas se dan en un cuerpo colegiado y representativo como este. Diálogo entre los presidentes de los bloques y los concejales para llegar a un acuerdo de quién es la persona que está más capacitada o que es la óptima para llevar adelante el proceso, o por supuesto hay debate y discusión política, como imagínate en un órgano tan democrático donde integran todos los partidos políticos como es este. Fíjense que ahí aparece otra fuente más que la costumbre, ¿sí? Dijo Ariel, la costumbre marca que el partido que ganó la última elección sea quien propone al presidente del Consejo o del Cuerpo, ¿sí? Eso no está escrito en una ley. Sin embargo, es una costumbre que se va respetando.
Y la segunda aclaración respecto a lo que dijo Ariel, que fue muy interesante porque hizo la diferencia en la palabra, en el uso de la palabra, porque hubo discusiones a veces en los consejos deliberantes. Él dijo, el concejal de mayor edad y el de menor edad son los que van a ser de presidente y de secretario de la sesión hasta que se... Porque había una discusión si era la edad o la antigüedad. ¿Sí? Entonces, si hablaba de antigüedad, porque creo que la ley hablaba de antigüedad, entonces, antigüedad es el concejal que hace más años que está, no el más grande de edad. Entonces, la interpretación del cuerpo fue que cuando se refiere al más antiguo, estamos hablando del más longevo en edad, y el contrario es el más joven, digamos. No tiene que ver con la cantidad de años que lleva de concejal, sino con la cantidad de años que tiene como una cuestión honorífica para presidir la acción. Y está bien la diferencia que hizo en ese sentido respecto de la edad y la antigüedad, que son conceptos diferentes. Vamos con Tasca, por favor. ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias por presentarte, digamos, y disertar sobre estas cuestiones. Hablando, siguiendo un poquito a lo que relato, también en legislativa pasa lo mismo, que había esa costumbre del, si era el que ganaba el partido o el concejal, digamos, pero bueno, también en la legislativa da. Bueno, mi pregunta son, ¿qué requisito tenés para ser concejal? Y la banca 25, ¿qué opinión tiene? Si puede. Y cómo es el mecanismo para llegar a la banca 25 y si está funcionando ahora por la pandemia. Así que bueno, era eso. Cortita y al... Gracias, Cristian. Está muy bien. Vamos primero al tema de la banca 25, si te parece, Cristian. Dale. Algo Cristian, que yo no dije... Dale, Diego, metele. No, iba a pedir que decir algo. Dale. No. Algo que yo no dije, por supuesto por el tiempo escueto y claro, ¿no? Existe por reglamento del interno del Consejo la banca 25. ¿Por qué se llama banca 25? Porque son 24 concejales, el 25 es el ciudadano, el vecino no electo, digamos, el pueblo. Es decir, se establece que allí, por pedido formal, hecho por nota presentada en mesa de entradas, cualquier institución, organización, vecino de a pie, al que quiera y tenga ganas, puede pedir ir a manifestarle al cuerpo una definición. Hemos tenido banca 25 de todo tipo en nuestro Consejo Deliberante. Bueno, ahí acaba de poner una compañera la página del Consejo donde manifiesta quiénes son los que pueden, cómo entrar a esa banca 25. Perfecto, de ahí se puede hacer esa utilización. ¿Cómo funciona hoy? ¿Quién puede? ¿De qué forma se ordena el proceso de la banca 25? Bueno, hay una comisión más dentro de las comisiones que establece que yo les conté la vez pasada, comisiones internas del Consejo, que allí establece que se llama Comisión de Labor Deliberativa. Esa Comisión de Labor Deliberativa, para que ustedes sepan, está integrada por todos los presidentes de los bloques y las autoridades del cuerpo. Es decir, la comisión directiva completa y los presidentes de los bloques. En esa reunión, que me acuerdo que cuando Diego hizo el taller anterior de labor parlamentario, armamos la labor deliberativa también, estuvo la verdad que espectacular. Es la comisión que discute un montón de cuestiones sobre cómo va a funcionar ese día de la sesión, y también es la comisión que establece qué banca 25 se va a llevar adelante. Es decir, ordena el proceso de la discusión, establece cuáles van a ser los sobretablas, y fíjense por qué es labor deliberativa, y porque ahí están todos los partidos políticos integrados en una mínima representación, que es el presidente o presidenta de su bloque. Entonces se ponen de acuerdo para ver cómo van a llevar adelante la idea de esa sesión. Hoy, y preguntaste en pandemia, bueno, nosotros aprobamos el decreto 260/20, que fue un decreto que tuvo el consenso y aprobado por todos los bloques políticos, que estableció el protocolo de virtualidad, las modificaciones en el reglamento que se hicieron,
para que sea válida la votación es que alguien hace atrás de una computadora, porque si no, imagínense, antes no estaba previsto. El concejal se encontraba en el recinto y en su banca para manifestar el voto sentado en la banca. Entonces, hoy tuvimos que hacer un montón de modificaciones jurídicas para poder incorporar que sea el concejal desde la virtualidad el que pueda emitir su voto y que sea válido jurídicamente. Imagínense, mañana alguien recurre a la justicia y dice, esa mujer, hombre, ese concejal o concejala estaba en su casa, no estaba sentado en la banca. Entonces tuvimos que hacer un montón de modificaciones. Dentro de esas modificaciones, de ese protocolo, el Consejo tomó la decisión de que sea exclusivamente la tarea específicamente legislativa, no la tarea, no las otras cuestiones, y la banca 25, por cuidado de la salud de aquel que quiera concurrir. Ahí no sé quién tiene el audio abierto. Sí, alguien tiene audio abierto, por favor. Ojo que Clara. Clara de plata, todavía mucha caja. Clara, ojo con la plata, Clara. Yo la muteo a Clara. Mutea a la Clara. Mirá si dice. Ahí está. Bueno, Ahí está, ya Clara gritó, ya nos enteramos todo lo que le sucede a Clara. podemos salir en algún meme. Sí. Grande, Clara. Bueno, un abrazo, Clara. Vuelvo a decir, en ese caso, lo que decidió la Labor Deliberativa es que por la protección de la salud, la banca 25 no funcione hasta tanto estén las garantías necesarias para llevar adelante ese proceso. Esa es la decisión que se tomó y que, por supuesto, hoy la Labor Deliberativa está discutiendo. Hoy el Consejo está funcionando exclusivamente con el debate del pliego de bases y condiciones porque estamos en periodo de no funcionamiento, digamos, en el periodo no estamos en periodo ordinario, de receso. Por lo tanto, no tenemos el funcionamiento normal del Consejo. Seguramente lo que sí vamos a hacer es, cuando sea el momento del próximo periodo ordinario, analizar la situación sanitaria, pero seguramente volver a reincorporar la banca 25. Gracias, Ariel. Vamos con Constanza, por favor. Hola, buen día. Volviendo a... No se escucha, Constanza, no se escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perdón el perro. Bueno, volviendo al tema de los contralores y la tarea de control, ¿qué otro sistema se podría proponer teniendo en cuenta las críticas que realizaron con el tema de la ordenanza fiscal y el presupuesto? A ver, en realidad las críticas no eran vinculadas. Siempre lo que sea mejorar el sistema de control, el sistema republicano, a mí me va a tener de ese lado. Los desbalances de poder que se dan, sobre todo en un sistema que a veces suele ser el nuestro hiperpresidencialista o donde los ejecutivos suelen tener mayor fortaleza, siempre que haya el contralor del ejecutivo, del legislativo, de todos los poderes, siempre es importante, central, y no hay problema. Clara, está perfecto, ahí nos pone que está en el trabajo. Te voy a contestar a Clara. Te bancamos, Clara, te bancamos. Siempre es importante. Nosotros la crítica que tenemos es que hoy hay ese debate del presupuesto de la fiscal e impositiva, que es el más importante, porque es la herramienta madre o la norma madre para cualquier municipio, por la que va a establecer cómo va a recaudar y cómo va a gastar, imagínense. En ese sentido, hay una asamblea de mayores contribuyentes que son aquellas personas, establece todo un requerimiento primero ya el requerimiento es raro, es decir, aquellas personas que sean mayores contribuyentes, ya tengan una contribución importante en un requerimiento que establece la LOM, van a una asamblea, la selección es un registro que se incorpora en el municipio. Digo, es una herramienta que ha sido pensada para otro momento. Yo o lo eliminaría o incorporaría otros sistemas de participación ciudadana. La verdad no lo sé, habría que estudiarlo bien y debatirlo, pero tendría que haber otro sistema de participación ciudadana que no sea el del mayor contribuyente, que la verdad que hoy es un término, es un instituto que está completamente, en mi forma de ver, obsoleto.
O sea, buscaría, o que sean los propios concejales, porque si en realidad lo que uno busca es la representatividad, va a tener representado el voto del vecino en todos los bloques que están integrando la discusión política. Pero bueno, qué sé yo. Habría que ver. Creo que es algo que se tiene que poner en carpeta a la legislatura provincial, la modificación de la LOM, para hacerla más ágil y más acorde a los tiempos que corren hoy, que no son los del momento de la sanción. Es de los 60, ¿verdad, Diego? Del 58. 58, fíjense, 1958. ¿Está? Elvis Presley. No. Claro. Vamos con la última pregunta. Enrique Brisa. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi pregunta también era... Pero ¿dónde está? ¿Pero quién está hablando? Pero se me anotó Enrique Brisa. ¿Quién es Enrique Brisa? Acá. ¿Dónde está? No te veo. Tengo lentes y hay una pared blanca de fondo. Espera que no te encuentro. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Sí. Mi pregunta casualmente, perdón, está mi perro, era sobre la función de control también, pero ya que me aclararon bastantes dudas, quiero preguntar sobre la función de control y la relación que tiene esta con lo que vendría a ser la tarea política, es decir, lo que quiere el ciudadano y cómo se va a ir dirigiendo ese presupuesto, más que nada ahora con todo esto de la pandemia, las campañas de vacunación, y no solamente eso, sino también cómo se estaría manejando todo lo que vendría a ser la llegada de turistas. En cuanto a la opinión ciudadana, ¿no? De los ciudadanos de Mar del Plata, cómo toman eso y lo que plantea Nación. Esa era mi pregunta. Bien. A ver. Cuando yo les decía tarea de control, si la LOM establece que quizás las decisiones políticas, los actos administrativos más importantes que tiene que llevar adelante el Ejecutivo deben ser ratificados por el Legislativo, ahí ya tenés un control. ¿Estamos de acuerdo? Si yo para concesionar un servicio público necesariamente tengo que ir a debatirlo con todos los bloques políticos, mayorías y minorías, y necesariamente ya está el primer control. Y eso es lo que se da aquí, que es lo que yo te comentaba antes. Imagínate que en ese debate hay concejales que son del color del intendente y muchos concejales que no son del color del intendente. Entonces, esa mirada tan variopinta, tan distinta, tan diferente, y vos tenés que lograr los consensos para poder lograr aprobarlo. Entonces, involucra la necesidad de construir el consenso. Porque cuando vos construyes el consenso, no es que hay alguien que gana y otro que pierde. No hay una opinión que se impone y otra que es perdidosa. Sino que pasa que hay modificaciones y entregas o concesiones recíprocas para lograr ese consenso. Entonces, imagínate que muchas veces una ordenanza que viene del Ejecutivo, te lo digo por experiencia propia, cuando pasa por el Consejo termina perfeccionada, con las distintas miradas de los 24 que están ahí sentados. Entonces ahí ya hay un primer control. Después, en cuanto a la vinculación entre el rol político y el rol de fiscalización, por supuesto, total, central. Vos imaginate que un tema que quizás no tiene ningún tipo de trascendencia, o quizás el vecino entiende que no le ofrece, no se le está dando el interés correspondiente, llega al consejo, se debate, el consejo emite una opinión y bueno, se arma todo un revuelo político que a veces genera visibilidad de una situación, una problemática que no la tenía. Y eso pasa todo el tiempo. Entonces, por eso es tan importante ese rol político que si bien no está en ningún libro, yo creí que era importante decírselos, porque un concejal toma un tema, va a fondo, en la historia de nuestra ciudad hay miles de situaciones así, va a fondo con ese tema, acompaña a los vecinos con ese reclamo, termina tomando visibilidad, va al Consejo Deliberante, se discute, pide una resolución, pide una comunicación, bueno, y eso genera que un tema se instale al final del camino en beneficio de la ciudad. Y por último, en cuanto a la participación, nosotros lo que también aprobamos el año pasado en esto de la modificación de las normas, incorporamos un programa de participación ciudadana que va a permitir que los ciudadanos participen en la discusión de las normativas, por supuesto con una materia reducida, no materia de impositiva o materia de faltas, que por supuesto si no sería, imagínense, una locura, haya un sistema de democracia semidirecta donde virtualmente los vecinos puedan participar, y esto se va a incorporar a partir del próximo periodo ordinario, se llama PPC, Programa de Participación Ciudadana. Bueno, después ya lo van a poder ver y pueden, cuando empiece a funcionar, a través de la página del Consejo, que es www.consejomdp.gov.ar, ahí tienen todo.
ahí tienen el pliego, tienen la rendición de cuenta, bueno, cualquier información que quieran del Consejo pueden entrar en la página, que ahí lo puso una compañera, y van a ver que está toda la información del debate legislativo, y pueden seguir en vivo las comisiones y las discusiones en el recinto a través del canal de YouTube del Consejo o a través del canal de la universidad que las transmite en vivo. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. La verdad que muy ilustrativo y además es muy importante que en esta materia le demos espacio y le demos lugar al reconocimiento de la tarea de los consejos deliberantes, ¿no? Que en cada uno de los 135 distritos de la provincia marcan el pulso político de esos lugares. Así que bueno, muchísimas gracias por participar. Un abrazo a todos y mañana nos vemos en clase a las 9. Gracias a ustedes. Un abrazo grande, bueno, y me encanta haber podido estar hoy discutiendo, debatiendo con ustedes, con alumnos de nuestra facultad, lo que necesiten. Bueno, como le dije recién, ahí en la página están mi mail oficial, cualquier cuestión, duda o lo que fuere, me escriben y bueno, la verdad que todas las opiniones que podemos hacer para construir una mejor ciudad todos juntos, por supuesto, acá estamos. Un abrazo grande y saludos. Chao, Ari. Chao, querido, gracias. Que no tenga comercial, lo veo en comercial. Chau, chau. Chao. Ahí me preguntan por los trabajos prácticos, obviamente los vamos a ir evaluando todos y vamos a ir subiendo, dando la devolución. Podrías aprobarlo todo. Hasta luego. Chau, Ari. Chao, muchas gracias.